8 de la mañana con 36 minutos, la Convención Constitucional, como les adelantábamos, atraviesa jornadas clave y cada vez está más cerca de terminar ya el borrador de la eventual nueva Carta Magna. Esto mientras la opción del rechazo frente al plebiscito de salida ha tenido un notorio avance en las encuestas. Estamos con Mario Herrera, académico de la Escuela de Ciencia Política y Administración Pública de la Universidad de Talca. Muchas gracias, Mario, por estar con nosotros. Buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Mario, ¿cómo ven ustedes la irrupción de estas encuestas donde se ha mencionado que la opción del rechazo tendría una opción mayoritaria y estaría hoy día captando la mayor cantidad de preferencias por parte de la población? ¿Lo ven como un anticipo válido de lo que puede ocurrir en el plebiscito o todavía es muy pronto, considerando que no parte el periodo de difusión de lo que contiene la propuesta de Carta Magna, ¿no? Sí, sobre eso dos cosas. Sí, hay una lección que hemos tenido de los últimos 2 años, es que las elecciones son totalmente cambiantes. Partimos el año pasado hablando de una posible segunda vuelta presidencial entre Lavín y Jadwe y terminamos con una segunda vuelta presidencial entre Kast y Boric. Entonces, los escenarios son cambiantes, los escenarios tienen posibilidades de modificación, de cambio, por supuesto que sí, pero sí hay una clara consolidación de un aumento sostenido del rechazo y sobre todo que el apruebo no está creciendo en los grupos donde uno esperaría que pueda crecer. Le va muy bien en los jóvenes, sobre todo, y en los jóvenes de estratos socioeconómicos más altos, que es algo contraintuitivo, y por ahí es donde precisamente la Convención Constituyente y la campaña del apruebo tiene una posibilidad de entrar, tiene una posibilidad de entrar con ese grupo que fue el que salió en masa a votar y que aparentemente ahora está rechazando esta nueva Constitución. De alguna forma lo que dice la ciudadanía es: ok, queríamos una nueva constitución, pero no queremos esta nueva constitución, y eso perfectamente puede ser posible. Si uno compara, por ejemplo, la gente que está decidida de ir a votar por las dos opciones, es prácticamente la misma. Entonces, las dos ya tienen una base electoral, la opción del apruebo y la opción del rechazo, pero la opción del rechazo va creciendo entre los indecisos. Ahora, ¿esto significa entonces que el voto del rechazo, que hoy día aparece como mayoritario en las encuestas, no es un voto tan duro en toda su estructura, ¿no? Podrá haber un sector que tiene un voto duro hacia el rechazo, que es, nos imaginamos, el mismo sector que votó en contra de que se hiciera una nueva constitución, pero por otra parte habría un sector del voto de rechazo que es posible revertirlo, ¿no? Sí, efectivamente es así, y aún quedan todavía un 30% de indecisos que son los que todavía no aparecen en las encuestas. Recordemos que este voto es obligatorio. Acá hay un papel que juega en las encuestas que es importante. Normalmente para nosotros es difícil predecir resultados cuando las encuestas utilizan voto voluntario, porque la gente tiende a sobreestimar esa variable. La gente tiende a decir que va a ir a votar porque es algo deseable socialmente, pero en definitiva, cuando ese día se tiene que enfrentar a ir a su local de votación, no va. Pero en el escenario del voto obligatorio eso cambia. Por lo tanto, los resultados de las encuestas de alguna forma se pueden volver más precisos y podemos saber de que existe ese cerca de tercio todavía de la población, ese cerca de 30% que está indeciso sobre el proceso, e incluso que pueden haber cambios entre la gente que apruebe y la gente que rechace. Muy clave va a ser el momento en el que se termine de escribir el texto para ver qué va a pasar, cómo se van a distribuir esos indecisos. Ahora, hablemos también del porcentaje de personas que no votó, porque eso, por ejemplo, no lo reflejan debidamente las encuestas tampoco. Aquellas personas que, como era voto voluntario antes, no fueron a votar y que hoy día también se transforman en una especie de nicho para cualquiera de las dos opciones, para el apruebo o para el rechazo. Ahí, ¿de qué porcentaje estamos hablando de personas que, habiendo tenido la edad para votar, no fueron a votar en la elección del plebiscito? Sí, mira, ahí va a depender un poco de cuánto de estas sanciones realmente sean efectivas. Recordemos que el plebiscito salida del voto es obligatorio y existen sanciones que están consagradas en la reforma constitucional, que van entre 0,5 y 3 UTM, pero esas sanciones no necesariamente son efectivas. De hecho, cuando en Chile el voto era obligatorio, estaban consagradas esas sanciones, pero en definitiva la gente no las sancionaban por el hecho de no ir a votar. Entonces, la percepción con respecto a el costo de ir a votar va a ser clave para entender ese otro porcentaje. Lo que hemos visto, eso sí, en las últimas elecciones es que conforme aumenta la participación electoral, conforme se levantan estas personas que en su mayoría son jóvenes, son jóvenes de sectores medios, sectores populares,
cambian el comportamiento electoral. Tenemos el año pasado al menos dos eventos en los que eso ocurrió, que fue el evento del plebiscito y fue el evento de la segunda vuelta presidencial, donde apareció 1 millón de nuevos votantes, que eran personas que no habían votado con anterioridad y definieron la elección. Si uno ve los datos de la elección de segunda vuelta, de la elección de Kast versus Boric, Kast creció todo lo que podía crecer, creció en casi todas las zonas donde tenía que crecer, con excepción de algo de las regiones del norte, pero en general cosechó todos los votos que podía cosechar. Lo que pasó ahí es que salió nueva gente a votar, salieron nuevos electores y ellos definieron la elección. Eso puede ser particularmente clave también en la elección del plebiscito de salida. ¿Y se sabe de qué porcentaje estamos hablando, por ejemplo, de personas que que eran parte del padrón y que se quedaron sin votar en las últimas elecciones? ¿Cuánto sería y cuánto, como para sacar el cálculo de a cuánto podría aspirar a crecer, ¿no? Cualquiera de las dos opciones. Sí, no, efectivamente, cerca del 60% de la población que siempre se ha quedado en todos los procesos electorales. En los últimos 2 años hemos tenido 17, cerca de 16, 17 papeletas electorales, y hay gente que consistentemente en cada uno de los procesos se queda en su casa, y esa gente además tiene un perfil muy específico que precisamente alienta la forma de hacer campañas, porque es dirigirse a ese público, dirigirse Sí. a un público más transversal, más joven, etcétera. Si es un 60%, evidentemente puede marcar el rumbo de una elección tan importante como esta. Ahora, Mario, ¿qué tanto podría sumar también la georreferenciación que se va a empezar a utilizar por parte del servicio electoral para que uno pueda emitir su voto? Esto significa que las personas que actualizaron su domicilio van a poder votar lo más cerca de su casa posible, es decir, que el local de votación que está en la esquina, por ejemplo, si no era el mío, yo vaya y pueda emitir mi voto ahí. ¿Qué tanto podría impactar en el resultado del plebiscito de salida este nuevo avance tecnológico? Sí, lo que muestra al menos la experiencia comparada es que ese tipo de elementos, al igual que transporte gratuito y otras medidas que se toman para facilitar, son más bien elementos que permiten a los que estaban relativamente indecisos, pero con probabilidad alta de ir a votar, de que efectivamente vaya a votar. Pero es difícil que despierte a alguien que no ha participado de los últimos procesos. Yo creo que vamos a tener que empezar a entender de que hay una generación o hay un grupo en Chile que se acostumbró a la idea de no ir a votar, se acostumbró a la idea de no participar en procesos, no se siente convocado, y ellos van a ser particularmente difíciles de llevar incluso a un plebiscito de salida, aun cuando son un grupo mayoritario dentro de la población y perfectamente pueden definir resultados. Entonces, yo lo vería más bien como un elemento facilitador de las personas que tienen confirmado el voto, más que un elemento que ayude a sacar nuevos votantes, por lo menos de manera masiva. De hecho, lo vimos en el caso de la segunda vuelta, había todo este problema asociado con el transporte, que en realidad era una participación electoral más alta, y la gente igual iba a votar. La gente que estaba convencida era votar, se subía a una micro, esperaba el paradero, etcétera, todo lo que tenía que esperar para ir a su lugar de votación, porque tenía decidido que iba a votar ese día. Claro. Ahora, en este caso te lo pregunto también por esas largas filas, ¿no? Que se vieron no solamente por el problema de la locomoción colectiva, sino que antes, por ejemplo, cuando se eligió a los convencionales constituyentes, también la papeleta era tan grande que costaba mucho votar y se produjeron filas y había gente que en la espera ya no decía no voy a hacer esta espera para después demorarme todo esto en votar, la fila no avanza, se devolvían a su casa y se quedaban sin votar. Entonces, hoy día quizás pudiera marcar alguna diferencia, ¿no es cierto? Si es que funciona también la georreferenciación, no sabemos si va a funcionar en definitiva en los locales de votación más cercanos. Ahora, si hablamos, por ejemplo, del voto duro, ¿qué tanto puede incidir el trabajo de comunicacional que haga en la Convención Constitucional respecto de la propuesta de Carta Magna como para cambiar ese voto de rechazo y transformarlo en un voto de apruebo? ¿Es meramente lo que aparece en las encuestas hasta ahora, meramente un voto de rechazo por las polémicas que se han producido en torno a la convención, o esto realmente es un voto de rechazo por el contenido de la propuesta de Carta Magna? ¿Se tiene ese detalle tan fino hasta ahora? Sí, ahí lo que muestran las encuestas es que acompañado con este aumento del rechazo, lo que disminuye es la confianza hacia la convención, o sea, la confianza hacia la forma en la que se está redactando el texto, más que del texto en sí mismo. Y eso abre ciertas luces de esperanza para la campaña de la prueba, en el sentido de que lo que tienen que entrar a convencer no es de que el trabajo de los convencionales está bien hecho, quizás los convencionales, algunos de los que han sido más polémicos, pueden tomar un rol de segunda línea, va a haber que a ver qué va a pasar con la lista del pueblo, por ejemplo, con los exconvencionales que pertenecían a esa lista, ver si es que van a salir a llamar a hacer campaña, etcétera,
quizás dejarlos a ellos relegados en una segunda línea y poner en primera línea a otras figuras que llamen a votar por el texto constituyente en sí. Quizás si no convence los convencionales, lo que puede terminar convenciendo es el texto constituyente, pero de todas formas es algo difícil. O sea, lo que estamos viendo es que cada vez la convención se va pareciendo más al resto de las instituciones políticas en Chile. Nosotros siempre separamos entre instituciones de orden e instituciones de conflicto. Instituciones de conflicto como los partidos políticos, el Congreso y el gobierno, que son los que tienen históricamente los más bajos niveles de confianza. Y la convención, que partió en un sitial casi de institución de orden, está prácticamente con una confianza por el suelo. Claro, y esto podría incidir en que después, por ejemplo, cuando termine el trabajo, se supone que ahora en julio termina el trabajo de la convención y va a quedar un periodo de ahí a septiembre en que no van a estar funcionando la convención constitucional y ese periodo se supone que podría ayudar a que subiera un poco la opción de respaldo al contenido o que por lo menos la gente se interiorizara sobre el contenido de la propuesta, ¿no? Más que fijarse en las polémicas que ha desatado el trabajo de los convencionales, ¿no? Exacto, efectivamente es así. Lo que hay que sacar, lo que hay que tratar de hacer para separar eso es separar a la convención constituyente, a los convencionales del propio texto del resultado final y de que la gente entienda cuáles son las ventajas y desventajas que tiene el texto que se va a someter a plebiscito, pero lo que sin lugar a dudas muestran todas las encuestas hasta el momento al menos es que una campaña que en teoría era fácil va a terminar siendo una campaña relativamente difícil. Y de que no es contradictorio en la gente pensar de que quiere una nueva constitución, pero puede ser que no quiera esta nueva constitución. Hay mucho voto cruzado ahí entre el plebiscito de entrada y el plebiscito de salida. Bueno, vamos a ver lo que pasa en la práctica y si es que se logra, ¿no?, hacer esta tremenda labor comunicacional de lograr que las personas profundicen los contenidos, porque ahí también hay responsabilidad personal, ¿no es cierto?, de informarse, de conocer lo que propone la nueva Constitución o por lo menos esta propuesta de nueva Constitución. Vamos a ver en definitiva si eso se logra cambiar o si en definitiva logra la opción del rechazo en septiembre. Muchas gracias, Mario Herrera, académico de la Escuela de Ciencia Política y Administración Pública de la Universidad de Talca, por haber estado con nosotros. Buenos días. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Vamos a